Aquí estamos nuevamente en Escuela de Espectadores, que llega a ustedes gracias a la Asociación Iberoamericana de Artes y Letras y por el apoyo preciso y oportuno de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Miraflores. En este bloque nos vamos a ocupar de un trabajo que se está presentando en Lima actualmente en el Teatro Ensamble de Barranco, que está liderado por Sergio Galiani y su tropa, a quien tuvimos aquí también hace una semana o dos, en una sesión de escuela. El trabajo que nos convoca hoy es un trabajo cuyo título ya genera una serie de ideas simultáneas en la cabeza. Es un trabajo de dos notables artistas chilenas que nace de la cabeza de Carolina Soto Monsalve como dramaturga y que ha dirigido a la actriz Valeria Salomé, también de Chile, santiaguinas ambas, ¿no? Y que fue estrenado en una pequeña primera corta temporada en la entrañable para todos Sala Yuyashkani. Ama, que me parece un acierto desde el mismo título, ¿no? Es un término que de alguna manera nos convoca en la mente una serie de disparadores, ¿no? Ama es el imperativo del verbo amar, ¿no? Ama, ¿no? Ama también es la ama de casa, que hasta donde entiendo por ahí va un poco la búsqueda o una de las búsquedas de la obra, ¿no? El rol a veces muy tremendo y terrible de la ama de casa, pero ama también tiene una tercera, por lo menos una tercera acepción. Ama como dueña, como patrona, ¿no? Entonces, desde que yo leí el nombre, ¿no? Aunque tiene un subtítulo, pues Ama el último recuerdo, ¿no? Me pareció una inteligente manera de ponerle nombre a un trabajo. ¿De qué trata la obra? ¿De qué va? ¿Qué plantea? ¿Qué propone? ¿Y qué ha encontrado hasta el momento? Hablaremos justo con sus protagonistas. Carolina, Valeria, muchísimas gracias por estar en Gracias. Escuela de Espectadores y una vez más, bienvenidísimas a Lima. Muchas gracias. Muchas gracias. Carolina, cuéntanos un poquito, ¿qué pretende Ama? ¿Qué pretende con plantear este personaje, esta mujer, que es una esposa de un hombre que entiendo que tiene vinculaciones con un pasado no muy pasado, del conflicto armado, según he leído además en la nota que hemos recibido, y decir conflicto armado en nuestros países, en Sudamérica, es decir, algo, es una herida nunca totalmente cicatrizada, ¿no? Eh, Habla de violencia, habla de la mujer, habla de la opresión. ¿De qué nos pretende hablar Ama, Carolina? A ver, eh, Ama en sí es una invitación a pensar en el amor, ¿ya? Pero más allá del el amor romántico, ¿no? El amor de las cartitas, de los globos, de las flores. Este amor es un amor que muchas mujeres hasta el día de hoy lo sufren, ¿no? Es un amor violento, es un amor en el cual se pactó desde que se concibió como un amor para toda la vida, pero sin embargo este amor también fue pseudo obligado por la familia de esta mujer hacia este hombre que en esa oportunidad parecía conveniente, ¿no? Y que finalmente con los años uno se daba cuenta que hay ciertas fisuras, ciertos quiebres que son inevitables dejar de comentarlos, ¿no? ¿Qué hacemos las mujeres erróneamente? Es ocultarlos, es callarlos, es contárselos a una amiga cercana y hasta ahí nomás llegó, ¿no? Actualmente hay una cifra bastante espeluznante de femicidios y violencia y maltrato hacia la mujer, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Entonces, Ama, lo que quiere decir con su título y su propuesta, digamos, actoral
y de dirección es decirnos, bueno, existe el amor, pero ¿qué pasa cuando el amor es violento, ¿no? Es degradante, es humillante. ¿Hasta dónde va la mujer? ¿Hasta dónde se ama cuando se ama? ¿Qué es lo que se ama cuando se ama? Entonces, finalmente, cuando se plantea esta pregunta, es donde nos queda un poco como un eco en la cabeza, ¿no? ¿Qué amamos realmente? ¿Amamos la compañía? ¿O amamos solamente el no sentirnos solos? ¿O hasta cuándo amamos? ¿Hasta el proceso de violencia? ¿O somos capaces de superar un proceso de violencia en pareja e ir al psicólogo, al especialista y superarlo como pareja y olvidarlo y guardarlo en la caja de recuerdos? Entonces, todas estas preguntas en el fondo te dejan a ti, en la mente del espectador, en la mente de la persona que va a ver la obra, como una serie de interrogantes en el cual tú mismo tienes que responder, ¿no? O sea, como te llega a ti el amor, es como te llega a ti, no a una sociedad. Pero sin embargo, sí, lo que impulsa la obra es la libertad de decir, la libertad de una mujer que se ve enfrentada a la tardanza de un marido que siempre llega a cenar a la misma hora, como a muchas mujeres les debe pasar, que su marido llega a cenar a la misma hora y muchas veces no saluda, ¿no? Llega y se sienta a la mesa. Muchas veces hay esos ciertos tipos de silencio en qué hiciste, dónde estabas, con quién, que cuando un matrimonio está fallido y fracturado, los silencios son más que las palabras y finalmente es la mujer quien termina hablando un poco más. Pero narra esta historia, ¿no? De este marido que justamente como tú mencionabas es parte de un conflicto armado, eh, porque está vinculado a eh, en- hace un tiempo atrás en nuestro país, en la época de la dictadura militar, los militares parecían un buen partido para las mujeres, porque tenían estabilidad, tenían seguridad, tenían salud, ¿ya? Las mujeres, sobre todo las familias de las mujeres, siempre pensaban en que el militar era la mejor opción, porque así tenían un seguro salud de por vida, tenían un buen pasar, ¿no? Sin embargo, al momento de estallar la dictadura militar en nuestro país y sobre todo el conflicto que se armó y todos los asesinatos que sufrimos, ¿no? Nos dimos cuenta que además de que del pensamiento ese clásico del marido que conviene, también hay una institución que de alguna forma te enseña de una forma violenta, ¿no? Y cuando hay este tipo de conflictos aparecen este tipo de comportamientos. Entonces se trata de un personaje así, eh, y que para trasladarlo a Perú también nosotros lo pensamos bastante y dijimos, bueno, ¿cómo lo planteamos? Aquí también hubo un conflicto armado, ¿no? Aquí también hubo temas de dictadura, no conocemos un poco su historia, pero no quisimos ser irrespetuosas y continuamos con la línea que tenía el texto y lo cruzamos un poco con uno de los temas también importantes que tienen ustedes en su país que nosotros no lo hemos tocado mucho, que es el tema de los sicarios, ¿no? Entonces cruzamos el tema de este marido que es violento, ¿no? Con un tema también que es recurrente aquí en Perú, es con el tema de los sicarios, y ahí pudimos encontrar un lugar común a la obra. Como dijiste tú, el texto lo escribo yo, sin embargo, yo soy súper amable con la escritura textual, sobre todo cuando dirijo mis textos, porque yo los entrego y los pongo al servicio, en este caso, de la actriz, ¿ya? Y ambos hacemos un trabajo de investigación, en donde si hay que cortar textos, cortamos textos, si hay que cambiar la manera de enfocar o de cualquier eh, forma de enfoque acerca de la dirección o la dramaturgia, yo en ese sentido soy súper abierta, no tengo mayores temores con que se corte un texto mío ni que se cambie un poco la dirección. Entonces, y respondiendo a tu pregunta y cerrando un poco también, Ama te invita a fracturarte de tu realidad y ver un poco la realidad de muchas mujeres que hasta el momento
nos han abierto un poco la boca, ¿no? Y es lo que tratamos de inculcar. Ha centrado, Carolina, el tema principal, digamos, de la obra, Valeria. ¿Qué te pide la directora, en ese caso dramaturga y directora, cuando tú empiezas el proceso de ese trabajo que, que sostienes tú sola en escena, en unipersonal? ¿Qué te pide? ¿Qué te pide principalmente? ¿Y qué te pide además de ese mensaje que es el que o no te lo explicitó? ¿Cómo así fue esa relación inicial en el proceso creativo? Bueno, con Carola nos conocemos hace bastantes años, fuimos compañeras de universidad y justamente en la universidad nosotras formamos la compañía y también trabajábamos, sí, Reverso Teatro, Reverso sí. Teatro, y trabajábamos mucho también juntas cuando estábamos en la universidad. Entonces, hay un conocimiento previo que encontrarnos acá en Perú fue maravilloso porque ya había pasado mucho tiempo del último trabajo, entonces nos encontramos con dos mujeres también distintas, pero con una escuela detrás, con una compañía que habíamos formado hace muchos años, entonces no fue un trabajo muy difícil, para nada. Fue un trabajo intenso, que no deja de ser difícil, pero muy, muy, muy agradable en el sentido de poder hacer un trabajo tan intenso en un país que no es el de nosotras. Principalmente lo que Carola me pidió a mí como actriz es eh, perderle un poco el miedo a la sobreactuación. El trabajo que hace conmigo es un trabajo bien expresionista, entonces actoralmente es también dejar un poco de lado el miedo de mirarse, sino comenzar a vivir este drama con muchas capas, el personaje tiene muchas capas, que las va sacando de a poco, ¿cierto? Va develando en ciertos momentos. Entonces, el trabajo principal creo que fue un poco confiar en la propuesta de dirección, en la propuesta actoral, que era bastante, que es bastante fuerte. Eh, y creo que no lo digo tan solo porque lo hago yo, porque claro, hay que sostener un texto durante aproximadamente una hora en escena, que no es menor, pero el trabajo habla acerca de la mujer, ¿no? Entonces, es un tema que principalmente yo también toco en mis trabajos personales como actriz durante mi carrera. Entonces, es un trabajo que defiendo políticamente, ideológicamente, sentimentalmente también, físicamente. Entonces, es un trabajo bien completo, bien complejo, pero a la vez muy reconfortante, porque eh, esta compañía la formamos las dos, con más gente invitada durante siempre los procesos, pero ahora estamos las dos acá en Perú. Entonces ha sido un trabajo muy, muy generoso, muy de entendimiento, de poder entender el público también al que va dirigido, eh, y también apostar a un público, a un país que no conocemos por completo. Reverso. ¿Por qué el nombre Reverso? Toda la compañía está acá en Perú ahorita. Toda la compañía, No, ¿o no? no, no, de hecho le mandamos un saludo a las actrices y a los actores que nos han acompañado en todo este proceso de nuestra compañía, pero nuestra compañía en el fondo es invitar a la gente a actuar, que se basa, bueno, en Chile y acá con Valeria, pero Claro, pero digamos que el núcleo son ustedes dos, lo que claro, decía un poco Valeria, ¿no? Y normalmente para cada proceso, que obviamente dos quedarían cortísimas, para los procesos donde necesitan más gente, claro, convocan exacto, gente. sí. Pero el núcleo de la compañía son ustedes dos. ¿Por qué Reverso, Valeria? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué Reverso? Bueno, el nombre lo puso Carola. Y por eso te lo pregunto a ti. Sí, ¿Por qué? A ver, ¿por qué crees que le puso? Reverso, Y tú bueno, aceptaste, ¿no? sí. eh, bueno, tiene que ver por lo que dice detrás, ¿no? Por lo que no tan solo lo que es la imagen, la primera capa, lo que uno ve a primera vista,
sino que el trabajo de nosotras también tiene que ver con un trabajo de investigación. Hay un trabajo detrás bien profundo de poder investigar, de poder ir a la historia, de poder sacar estudios, de poder basarnos en la realidad, en lo que está sucediendo aquí, en el contexto. Entonces, Reverso Teatro habla un poco de eso, de, de darle un poco vuelta a la primera impresión, a la primera imagen. Al verso, eso es. Cuando uno habla de verso y de subversión, por ejemplo, también se puede hablar de un reverso. O sea, cuando uno hace una repetición, cuando uno hace una vuelta también de tuerca, ¿no? Y ve la parte de atrás de lo que está dicho. Claro, súper interesante, ¿no? Porque entonces reverso, porque podría haber sido revés, ¿no? Pero Claro. han elegido reverso. A mí también me producía ese efecto, ¿no? Que todo lo que tú has dicho, que tiene que ver con la investigación, con sacar a la luz eso que está oculto aparentemente detrás, ¿no? Probablemente no solo oculto de modo natural, sino ocultado deliberadamente por conveniencia social, ¿no? Pero que además, al ser reverso, ¿no? Estás jugando con el verso, con la palabra, Con la ¿no es palabra. cierto? Y hablando de palabra, yo veo que tienen mucho cuidado con, y está pensado, cada texto, cada nombre, el nombre del espectáculo, el nombre del grupo, el personaje, el marido al que se refiere y que de alguna manera está implícito en tu unipersonal, tiene un nombre inglés, Henry, tiene un apellido Henry Peter, Peter Schmidt Mamani. Schmidt Mamani. Mamani, Exacto. sí. ¿Por qué esa construcción? ¿Qué nos debe decir? ¿Qué nos quiere decir? En el fondo es como casi la idiosincrasia como de la población, ¿no? Cuando uno tiene de repente un nombre rimbombante con un apellido del país, ¿no? Y tiene que ver también que en la Mucha personalidad, gente, claro, sí. mucha gente se llama de esa forma. Nos pasa a nosotros en Chile con los Pérez y con otros apellidos Con los así Soto, con los Martínez, claro, con los mismos apellidos que más tiene uno. repetitivos. Entonces, finalmente el nombre inglés con apellido latinoamericano pasa a ser un nombre que pretende ser, pero en realidad no es. Schmidt. Schmidt. Pero Schmidt, el alemán. Sí, Claro, o sea, Schmidt. No es Smith, con sino ese es H, Schmidt, Schmidt. el alemán. O sea, Sí, es un claro. dos nombres ingleses, un apellido, primer apellido alemán y un segundo apellido andino. Claro. Además, quechua. Probablemente si hubiésemos estado en Chile se hubiese llamado Pérez o se hubiese llamado de otro apellido que es más común para Sí. nosotros como al oído chileno. Es un poco una ironía Claro. del texto en ese sentido, porque, bueno, pasa mucho que aquí y en muchas partes hay mucha gente que le importa los apellidos bastante. ¿no? Todavía. Entonces, claro, entonces Mm. siempre se están fijando un poco cuál es la descendencia de su apellido y esconden algunos apellidos que tienen o de repente les cambian los nombres o las letras para que sean más Aparte, finos. Entonces, como es un poco una ironía. aparte este personaje también es un personaje que nace desde la cabeza de una madre, de la madre de Lucía, que es la madre digamos, de la protagonista de la obra de Lucía. Por un tema de conveniencia. Entonces, que también pasó mucho en nuestro país, el tema de que ya, mira, él es médico, entonces como él es médico, tú tienes 17 años, te tienes que casar con el médico, porque ¿cómo vas a vivir si lo único que haces es coser, cocinar y ordenar y limpiar? O sea, y ese tema de las mujeres, antiguamente, por suerte ahora tenemos más otras cosas que hacer y que pensar las mujeres, por favor, pero antiguamente solamente había eso, o sea, el buen matrimonio. Entonces, el buen matrimonio, ¿con quién te casas? Ah, con Henry Peter Smith, pero que finalmente es de la misma sociedad, porque es un Mamani, es un Pérez, es un Soto, un Martínez, es un hombre. Entonces, de alguna forma, hacer caer
la ideología el pensamiento de una posición social y hacerlo caer y aterrizarlo al piso con un nombre latinoamericano y absolutamente, en tu caso indígena, en nuestro caso puede ser hasta mapuche, también indígena, y hacerlo caer así es hacer caer también un ideal que todos tenemos y que deberíamos de alguna forma eliminar, que es el ideal de la riqueza, de la, de la, De la de posición la posición social. social, que no sirve para nada, creo yo, ¿no? Ok, me queda claro que es ironía, me queda claro que es muy provocador, pero la obra también tiene otros elementos provocadores, ¿no? Aquí hay personas que la han visto, Mari Carmen, Sergio Velarde, que nos ha venido a visitar hoy, le agradecemos mucho. Sergio, ¿cómo te fue con la obra? ¿Qué tan provocadora te ha parecido a ti también? Bueno, buenas noches. Hola. Felicitarlas por el trabajo, realmente fue un excelente montaje. Al igual que ustedes, yo también tuve la suerte de ir a Chile. Fui 3 veces a Punta Arenas, su ciudad más austral, a un festival de teatro. El cielo es del infinito, ¿no? Eh, bueno, se llamó el Enteipa Ujú. en el 2008, luego cambió de nombre en el 2009 y en el 2010, y tuve la suerte de estar ahí en Chile presentando justamente una obra, 3 obras de teatro muy peruanas, pero que de alguna manera el público se sintió muy identificado, ¿no? Creo que tanto Perú como Chile tienen temáticas muy parecidas, tenemos temas para hablar en teatro muchos temas en común, ¿no? Yo quería hacerles 2 preguntas. Primero esa, justamente, ¿qué temáticas creen ustedes que nos hermanan a Perú y a Chile como naciones? Y la segunda pregunta sería, bueno, han venido con los colores que también están ahí en la obra. De ama, ¿Qué por significan los colores rojo y el color negro para ustedes y para la puesta en escena? Bueno, las temáticas, yo creo que son bastantes. El estar viviendo acá, muchas veces se me olvidaba que estaba acá en Perú con respecto a muchos temas. Por ejemplo, el femicidio, y acá que se llama feminicidio, que es un tema de violencia hacia la mujer que está instaurado. Lamentablemente lo vemos en los medios de comunicación a diario. Creo que ese fue uno de los temas que me llamó mucho la atención, que mantenemos lamentablemente las mismas cifras, un poco más creo acá. La historia política. La historia política es un poco lo que pasa a nivel latinoamericano, que tiene que ver con las dictaduras militares, con, con las torturas, con los derechos humanos. Eh, Acá en Perú, lamentablemente, como también en Chile, sufrimos una represión muy importante de desaparición de personas, militares a cargo de torturas, de homicidios, de violaciones. Creo que ese es un tema latinoamericano, pero que nos une absolutamente en la historia. Eh, bueno, también acerca del pueblo, la clase trabajadora, ¿cierto? Eh, También formamos parte de un esquema social donde hay una desigualdad increíble, donde lamentablemente acá en Perú, ¿cierto?, se concentra la riqueza. Uno conoce la cara amable, ¿no? Yo vivo en Miraflores, pero conozco la cara amable de Perú, pero me ha tocado también salir y me gusta salir también a recorrer esos otros lugares donde está la realidad, donde se palpa la vida, ¿no? Creo que son temas latinoamericanos y de Perú y Chile que mantenemos y que son temas que nos unen, son temas que deberíamos quizás hacernos más cargo con respecto a poder, como artistas, ¿cierto? Unirnos más, comenzar a tocar temas. Lamentablemente los medios de comunicación nos invaden con una, eh, como que existe una pseudo guerra, ¿cierto? Entre chilenos y peruanos, que esos son nada más que estrategias políticas, manipulaciones. manipulaciones, porque finalmente nos damos cuenta que somos lo mismo. Estamos acá nosotras en Perú y hemos recibido la mano, la ayuda de mucha gente.
artista que entiende el oficio y no tiene nada que ver con las nacionalidades. Así que eso. Yo agregar también un tema que de repente no nos damos cuenta como latinoamericanos o sudamericanos, ¿no? Esta especie de colonización norteamericana que sufrimos. Siempre, yo no sé por qué, pero creo que la gente intenta asimilarse a una cultura que no es la propia, que no es parte de nuestra historia. Entonces yo creo que de repente uno se encuentra con este querer ser eh, eh, como gringo, ¿no? Ir hacia allá, adquirir sus productos, pensar que lo que viene de afuera es mejor, por ejemplo. Sin embargo, es un tema que nosotros como sudamericanos deberíamos conversar y deberíamos tratar, que el tema de la identidad cultural en nosotros es súper rico. Yo me he llevado una maravillosa sorpresa acá, aquí en Perú, en cómo ustedes tratan a las personas indígenas, cómo se hace teatro acá, cómo se conversa sobre eso y uno puede ir a ver una apuesta sobre los incas, sobre cuentos propios de ustedes. En nuestro país creo que estamos en absoluta deuda con nuestros pueblos originarios. Entonces, ese querer estar más allá y ese querer ser como algo que realmente no somos, ese Henry Peter Smith Mamani, por ejemplo, nos lleva a desorientarnos y a no ser unidos para poder hacer arte y cultura que los demás vean de nosotros, no compararnos hacia allá. Nosotros somos esto, somos bastante grandes. Tuve la oportunidad de recorrer hartos países de Sudamérica y para mí, la gente sudamericana tiene algo mucho más que a mí me gusta más, que es la pasión, es el color, es el colorido, la viveza, la alegría, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los temas también que nosotros deberíamos tratar como autores y creadores de arte, separarnos un poco y hacer nuestra identidad propia, ¿no? Y eso en el fondo me parece y me llama mucho la atención de ustedes. Y con respecto a la otra pregunta sobre los colores, yo en general, yo trabajo de una forma bien onírica, ¿ya? A mí me gusta mucho el tratamiento de los sueños. Me metí mucho con el tema de la fragmentación de los sueños y de la arquitectura de los sueños que plantean algunos autores que me encantan, de teatrales. Entonces, como Antonin Artaud, como Bertolt Brecht, entonces, esa, esa, esa arquitectura del sueño y ese mundo en el fondo que se genera es lo que hace una puesta de escena como esta, ¿no? Que donde no es real, no existe, o sea, que no existe la mesa como tal, sino que la mesa está ahí porque ella está haciendo la mesa real en el momento. Entonces, me gusta mucho esa idea y los colores de Ama también pasan por un tratamiento de imagen con nuestro equipo de diseño, pero que Nuestro equipo finalmente, creativo. creativo, nuestro director de arte y nuestro equipo creativo, pero que también pasa por la pasión de la sangre que tiene Lucía, el rojo, ¿no? De la pasión, del rojo colorado, de esa lucha, de ese esfuerzo, de ese rojo que tiene que ver con subversión también, Con el referente eh, del amor. con el amor, con la sangre, ¿no? El color negro es como un color parcial, ¿no? Un color que en el fondo puede ser ausencia de color.